Hola, hola, don Oscar. Pero hola, estimado, ¿cómo ¿Cómo le va? estamos? Muy ¿Cómo buenos va la días. vida? Una versión más de nuestro programa Patrimonios, el número 12, Sí, una hemos docena. logrado superarlo. Sí. Dos profesores universitarios, docentes en posgrados de gestión cultural, uno abogado, ahí está don Oscar Acuña, a quien saludo, el otro periodista, Cristian Antoine, quien les habla, que iniciaron hace unos meses esta aventura de comentar la actualidad cultural del país y del mundo con una visión diferente. Bienvenido a nuestro programa. Hoy día tenemos una versión muy interesante que llamamos Publicidad del Recuerdo. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? Mira, lo que pasa es que hace muchos años atrás, fue el 2010 creo, no, el 2009, veníamos regresando de Valparaíso con una arquitecta, la Macarena Paz Silva Bustón, y veníamos llegando al Consejo Monumento a través de Diagonal Paraguay, y yo le muestro los letreros de Monarch y Valdivieso, le digo todos los recuerdos que me trae, y los dos enganchamos, porque a ella también le pasaba lo mismo, y empezamos a hablar de declarar los monumentos históricos, Ah, mira, porque tú, estuviste en ese proceso tú. sí, pues a mí se me ocurrió Ok. con ella. Ese va a ser entonces el tema central de hoy, más algunas otras noticias del sector cultural. Volvemos con ustedes una vez que hagamos nuestra cortina de presentación. Súper. Bien, ya estamos de vuelta, la edición número 12 de El Recuerdo. Las noticias del sector han sido bien interesantes, Oscar. Fíjate que los museos en el mundo siguen con problemas, aunque aparece algo de luz al final del túnel. Mira, este informe, por ejemplo, que acaba de aparecer con datos tomados por el Consejo Internacional de Museos en septiembre, y que revela una situación súper dramática del sector museal en el mundo, Oscar, ¿eh? Y bueno, a veces hemos escuchado algunos comentarios, nos dicen que ustedes siempre hablan solo de museos de Europa. Claro, pues que no tenemos datos de los museos chilenos, y Sí, no es tan difícil encontrarnos en la web. Usted ponga ahí Oscar Acuña, ponga Cristian Antonio, y va a saber inmediatamente que son personas que están interesadas en difundir estas materias, pero como no tenemos información disponible en los museos locales, tenemos todavía que remitirnos, ¿no?, a estas experiencias extranjeras. Fíjate que el ICOM diagnosticó que un porcentaje muy alto de sus miembros, cerca del 31%, va a tener que despedir a sus trabajadores, ¿no?, en los próximos meses, producto de la epidemia, ¿no?, y del bajón de público. Y casi el 46% de los museos contemplados también tienen, bueno, pensado deshacerse de algunos de sus trabajadores temporales. El 16% de los 900 museos que participaron en la encuesta declaró que había despedido al menos a una cuarta parte del personal del museo entre febrero y septiembre del 2020. O sea, bueno, muy mortal, ¿no? mucho. El golpe ha sido terrible eh, para las plantillas de los trabajadores del sector, y esto es particularmente grave, Oscar, en el sector de los museos que son autónomos, porque los museos que dependen del Estado tienen ahí una espalda que está asegurándole sus plantillas, pero la mayoría de los museos del mundo son museos privados, son museos de particulares, ¿no? Para el caso de Chile no es distinto. Hay No, más o menos unos 350 museos más o menos en Chile. Después hablaremos de cómo se llega a la contabilidad de los museos en Chile, que es un capítulo interesantísimo que te propongo. Pero de los 300 y tantos museos que hay en el país, la mayoría de ellos, ¿no?, dos terceras sí, partes de ellos son museos particulares, que no claro. tienen ningún apoyo más allá de la familia o, qué sé yo, del sostenedor, que actúa como mecenas sosteniendo los costos, ¿cierto?, de mantener este tipo de instituciones abiertas al público. Esto habla de una realidad bien, bien complicada. Aprovecho yo también la lámina de mostrarles a nuestras audiencias el, esta fuente. La tomo yo de un sitio que se llama Museo de los Museos. Es un periódico dedicado a los museos de la museología en Chile y el mundo, que usted encuentra en una aplicación fantástica que se llama Paperly.
Si entra a Paperly, va a encontrarse una cantidad de periódicos de extraordinaria variedad, ¿no? Lo más fantástico que hay, una panoplia, pero completa, los temas que tú quieras, están disponibles ahí en Paperly. Míralo, Oscar, porque es realmente muy interesante. Y yo tengo la sospecha de quién es el colega que hace Museo de los Museos, que no soy yo, ¿no? Advierto. Y realmente le agradezco porque nos mantiene muy actualizados acerca del sector. Oye, Otro, tú sabes que hace unos 2 días atrás cumplió 25 años el Museo de Moncopuyi. El Monte. Museo Moncopuyi. El Museo Moncopuyi es está cerca, camino a Puyehue, a la salida de Osorno, Ok. en un campo. El fundador y dueño es Bernardo Eggers, que colecciona autos, Studebaker. Ah, Solamente Studebaker. Por un tema personal, era el auto que tenían sus papás cuando ellos fallecieron. Y oye, y tiene unos autos preciosos, es súper interesante porque de partida la Studebaker ya no se fabrica, ya. pero logró, como tú dices, es un emprendimiento que no es económico, es precioso el museo, para el que vaya a Osorno no deje de visitarlo. Tiene 110 autos, ¿ya? Ha incrementado, hay un Fiat Ritmo, por ejemplo, hay bastantes Volkswagen, pero la base son Studebaker. Y lo interesante es que esos 110 autos, unos 50 habrá comprado él, el resto se los han regalado. Porque lo que pasa muchas veces es que la familia se tiene que achicar, deshacer, Sí, claro. y no le encuentra nicho y se lo lleva. Y dentro de eso, una cosa bien interesante que también ha sucedido es que en algún minuto le regalaron, esto es zona de colonos alemanes, le regalaron un tren eléctrico precioso. ¿Y de qué Y tamaño? al, Escala. no, como una pieza completa, Ya, pero escala, un tren escala. a un tren a escala, Escala, sí. ya. Y bueno, y le han llegado 4 más, hoy día tiene 5 trenes eléctricos. Entonces tuvo que hacer una sala del juguete porque no le va a decir al que se lo va a regalar, sabe que Obviamente, acá no exhibo trenes eléctricos. claro. Entonces, es bien interesante el fenómeno que se da. Ahora, Bueno, él se dedica a la lechería, mira. gracias a eso, y su señora y sus 3 hijas lo apoyan, sus Oye, 3 hijas que son estupendo, buen mayores. dato y ahí vamos a estar muy atentos a poder contactar al colega a ver si nos quiere mostrar algo de su museo y poder exhibírselo también a nuestros amigos, ¿no? Déjame hablarte un minuto de este otro trabajo que acaba de ser publicado, es del colega Ricardo Klein, un sociólogo de la Universidad de la República en Uruguay y doctor en gestión de la cultura y el patrimonio, ¿no? Desde hace unos años, Oscar, ya la gestión cultural se enseña a nivel de doctorado. Nosotros en Chile la tenemos todavía a nivel de maestría, ¿no? Hay magíster en gestión cultural en la Universidad de Chile, eh, desde hace un par de años atrás, pero en otras partes del mundo ya uno puede ser doctor en gestión cultural. Como acá, Ricardo Klein es uno de los egresados de este programa catalán. Él ha hecho, por encargo de la Municipalidad de Montevideo, del gobierno uruguayo, ha hecho un balance de las políticas desarrolladas por el Departamento de Cultura en estos últimos 5 años, del 2015 al 2020. Esto tiene mucho valor, ahí le dejo yo el vínculo para los que estén interesados en ahondar en estas materias, tiene mucho valor porque en general, Oscar, ocurre que las personas hablan mucho de políticas culturales, pero son pocos las que las entienden, ¿no? De verdad de lo que se trata, y mucho menos de las que las investigan. Y aquí hay Ah, datos concretos. A mí me encantaría poder hablar de recensiones como esta para el caso chileno, pero lamentablemente no las tenemos disponibles todavía, en que pudiéramos dar estas miradas de conjunto y poder evaluar qué es lo que el Estado hace con nuestro dinero cuando lo destina al sector cultural, ¿no? sí, Una es cuestión verdad. también que es de suyo bastante relevante. Y el último de los estudios que te quiero mostrar es este que ha aparecido en este espacio que tiene la museografía en España, que se llama EVE. Es un sitio también muy interesante, muy, muy interesante. Es un sitio web que concentra información muy actualizada acerca del mundo de los museos. Yo se lo recomiendo. Ahí lo ven en el sitio evemuseografía.com, en que han hecho, ellos hacen lo siguiente, mira, en EVE lo que hacen es tomar papers y artículos que tienen que ver con museología, los traducen al castellano y con las debidas licencias e identificación de los autores, lo difunden en nuestra comunidad.
Y a veces hacen, como en este que les estoy mostrando hoy día, artículos de recensión en el que toman un conjunto de investigaciones sobre un tema monográfico y lo presentan resumidamente. Y esto es lo que han hecho con esta actualización bibliográfica sobre el impacto de los dispositivos de mediación en las experiencias del museo. Y es realmente muy, muy interesante de cómo hoy día los museos, en vista de la circunstancia tan difícil en la cual la pandemia nos ha puesto, ha supuesto, ¿cierto?, una herramienta extraordinariamente útil para la mediación con las audiencias, ¿no? Y los cambios que los museos están viéndose obligados a tomar para poder enriquecer estas experiencias emocionales, ¿no?, cognitivas, de conexión con el espacio a través de dispositivos electrónicos, especialmente los que te caben en la palma de la mano, ¿no? El teléfono. Esto, Oscar, es brutal la incidencia que tiene en el mundo de los museos, cuando todavía nosotros nos encontramos, querido Oscar, con museos que no te dejan sacar fotografías al interior de sus exposiciones, ¿no? O sea, imagínate el contrasentido de que aquí el mundo avanza en esta dirección de la virtualización y todavía nosotros tenemos museos que dando explicaciones que son muy sesudas y que siempre pueden tener incluso algún viso de verosimilitud, pero que hacen mucha mella a este esfuerzo de tratar de conectarnos mejor con el público. Y que tú vas al Museo Británico y puedes fotografiar, o a la National Gallery y puedes fotografiar todo lo que quieras, claro. Y les interesa que los fotografíen porque le hacen publicidad. Exactamente, claro, hacen la difusión del museo. Y en la misma línea hay un trabajo también muy reciente de Matilde Betoretti y Gerard Martorell, en que analizan la evolución durante la pandemia de las distintas instituciones culturales del mundo que tienen que ver con alguna responsabilidad en el ámbito del patrimonio cultural. Esto también está recientemente publicado por el Laboratorio de Estudios en Patrimonio Cultural de la Universidad de Barcelona, y que habla también de esta, bueno, reciente, no sé si podemos llamarlo adecuación, ¿no?, pero la reacción que ha tenido el sector del patrimonio a la incidencia de la pandemia, ¿no? Y reafirma esta idea de la actividad en línea, ¿no?, tanto en términos de procedimientos de trabajo como de producción y comunicación de actividades. Así que me imagino que estos programas de gestión cultural de los que hemos estado hablando van a tener que hacer una readecuación de sus mallas curriculares para enfatizar todos los temas que tienen que ver con comunicación, con producción de contenidos, ¿no?, con intensificación de las experiencias a través de medios visuales. La gestión cultural no va a volver a ser la misma, Oscar. No. Yo estoy convencido de que aquí estamos frente a un cambio radical, ¿no?, de la forma como hemos concebido la manera de relacionarnos con el público. Y aunque la pandemia ceda, lo que ha ocurrido con el aumento explosivo del consumo a través de redes no va a ser fácilmente revertido o echado atrás, ¿no? Bueno, lo otro que pasó, tuvimos algunos comentarios a propósito del Museo de la Insurrección, como nos referimos, y yo quisiera hacerme cargo de ello. No sé si tú tienes que comentar algo más, ¿no? No es que estemos en contra de un museo dedicado a esto que la izquierda llama el estallido social, ¿no? Al menos yo, y aquí cada uno se hace responsable de sus opiniones. No es parte de la historia, no la podemos borrar. No estamos en contra de un museo. Lo que me preocupa es que bajo la expediente de una museografía contemporánea, que se yo, posmoderna, hay una exaltación a la violencia como medio de acción política. Y ahí hay que ser súper cuidadoso, ¿no? Cuando tú empiezas a glorificar o de alguna manera, ¿no?, intentas legitimar que a través de el enfrentamiento con la policía, el uso de bombas molotov, ondas, perdigones, andas a ver, cuchillos, palos y lanzas, es un medio que está a tu disposición como para poder influir en cambios políticos en el país. A mí me parece que eso, bueno, no sé. No, porque eso es como si tuviéramos, no sé, un museo del genocidio, cosas que son horrorosas, no sé, a lo mejor en los países, no sé, en Camboya hay un museo del genocidio, pero habla precisamente del oscuro periodo de Pol Pot. Exacto. Claro. Entonces, como un museo de la memoria. Así que yo te invito, Oscar, a que hagamos la prueba, pues yo no puedo hablar más del museo porque no lo conozco. Vamos juntos. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Y grabemos nuestra experiencia
a ver que hacemos una visita en terreno de lo que puede significar nuestra primera visita ahí al museo. Ya, vamos a ver, me parece. Es un trato. Ok, vamos al tema central del programa de hoy, ¿no? Este que se refiere a monumentos históricos y que tú nos mencionabas al principio. ¿Qué estamos viendo? Mira, lo que pasa es que estos son, yo me atrevería a decir que los dos últimos, no estoy seguro, alguien me puede corregir, pero los dos últimos letreros luminosos de neón que existen acá, que es de Monarch y Valdivieso, y son muy emblemáticos porque cuando uno entra a Santiago por Diagonal Paraguay, estos están ubicados en la zona de Bustamante. Sí. Y son súper visibles. En la primera cuadra, ¿cierto? Claro, había letreros luminosos como el del aluminio del mono, había letreros luminosos de otro tipo en Santiago y han ido desapareciendo, se han ido perdiendo, ¿ya? Entonces, y de hecho en el mundo también han desaparecido. No sé si te acuerdas que había en Las Vegas un cowboy que fumaba Marlboro, que por supuesto desapareció por razones del cigarrillo, pero era emblemático de Las Vegas. En España, en Puerta del Sol, está el letrero del tío Pepe. Y así tú encuentras otros de ese tipo en el mundo, pero son escasos. Son escasos. Y acá la empresa que los tiene a su cargo es Letreros Parragué, que los cuida como hueso santo. Y también la comunidad de los edificios donde están instalados los disfruta y le permite un ingreso. No, tampoco es que sea gratis. Y en ese tiempo, a pesar de que el personaje era complejo, porque nunca decía que sí, el alcalde de Providencia estuvo de acuerdo con que lo declaráramos monumento histórico, que era Cristian Lavé. Imagínate tú, Lavé no le decía nada que sí, pero a esto sí le dijo que sí. Y nosotros declaramos esto con gran polémica interna en los consejeros, porque en realidad se decía, pero esto es un letrero luminoso. Y nosotros hablamos de que esto se trataba de un nuevo tipo de patrimonio, un patrimonio que es más ciudadano, que tiene que ver con un referente de ciudad, que tiene que ver con el diseño gráfico, y eso le dio sustento. Fue súper comentado en la prensa, desde las últimas noticias, la cuarta en adelante. Y cuando nosotros hablábamos con las empresas, cuando yo hablaba con las empresas que estaban a cargo, yo les explicaba, oye, pero si van a ser el único letrero luminoso en Chile que es monumento histórico, esto le agrega valor a la marca. Por supuesto. Y se declaró. Así es, la publicidad luminosa es una forma de comunicación relativamente reciente, ¿no? Y está estrechamente vinculada con el nacimiento de la luz eléctrica como medio de iluminación de nuestras ciudades. Entiendo yo que fue hacia finales del siglo XIX, por allá por 1880 más o menos, cuando Tomás Alva Edison patentó la primera bombilla incandescente. Pero lo que nosotros estamos viendo con estos avisos son luces de neón, ¿no? Como las llaman. Eh, Estas fueron inventadas por un francés, ¿no? Por un inventor físico y químico parisino, que las patentó ya hacia el año 1902, a comienzos del siglo. Se llamaba George Claude, este inventor. Tuvo una vida bien complicada, estuve averiguando un poco de la vida de él. El tipo logró hacer unos inventos geniales, como producir electricidad a partir de la diferencia de la salinidad en el agua de mar. Un genio. El gallo era realmente, por eso lo llaman el Tomás Alva Edison francés, ¿no? Es realmente un genio, logró hacer esto, pero tuvo una vida política muy compleja, ya que colaboró con el gobierno de Vichy, y después de la Segunda Guerra Mundial fue acusado de traidor y terminó su vida en la cárcel, ¿no? Por haber colaborado con... Además, como tú dices en esto, el neón es un elemento químico, ¿cierto? Está en la tabla periódica. Sí, claro. Y el descubrimiento de que podía reaccionar produciendo luminiscencia a través de la corriente eléctrica fue todo un hallazgo y fue rápidamente utilizado por la publicidad. Pero en los años 20 y en los años 30 del siglo XX, la popularidad del uso del neón se extendió por todo el mundo y en Chile
no fue ajeno. Fíjate que muy pocos años después de que se inventó las luces de neón, aparecieron estos avisos en el caso chileno, tanto en las ciudades grandes como también en las carreteras, donde llegaron a ser bastante icónicos, ¿no? Este de Valdivieso es uno de los pocos que queda en la ciudad. Y ahí habla Oscar de una necesidad de rescatar eh, parte del, no sé, del charme, ¿no? Del encanto que tienen las ciudades cuando son iluminadas de esta forma, Hay ¿no? una cosa romántica, Por cierto, icónica. claro, y la gente se lo toma muy en serio, es decir, Chicago sin sus luces luminosas, o Nueva York, o Tokio. Imagínate lo que Sí. sería, pero por eso siempre Santiago aparece puesto como una ciudad un poco tristona, ¿no? Un poco Oye, incluso provinciana. desde el punto de vista artístico, Sí. a mí me llamó un amigo que quiero mucho, Camilo Yáñez, que es un artista visual, para felicitarme, porque dijo esto, al fin algo que me haga sentido que se declare monumento, que es algo contemporáneo, Claro. pero al mismo tiempo esto es arte cinético, porque Ah, sí, tiene claro, movimiento, tiene movimiento, claro. Sí. Y es una forma de cultura popular también por bastante supuesto. icónica, ¿no? Ahora, y no estuvo exento de polémica, cuando en la década del 50 se instalaron este letrero de Monarch con las piernas, para, pensemos, la época más conservadora, esto fue considerado casi erótico. Claro, tú dices que es naif, es muy ingenuo, pero Sí. igualmente tiene en ese tiempo sí tenía una carga. Tenía una carga, claro, sí. Oye, bueno, también aquí hay unos valores que están asociados a este tipo de prácticas con lo que significa la referencia a la actividad comercial, ¿no? A la vida citadina, que este tipo de producciones estéticas, ¿no? Bueno, en este caso, reconocidas incluso por nuestro Consejo de Monumentos Nacionales por su valor desde el año 2010, eh, vale la pena considerarlas. De repente uno pasa por las ciudades y no los mira, ¿eh? Sí. Vamos a ir Y no se da cuenta de que están hasta que hasta desaparecen. que desaparecen. Y mire que viene, que había algo, claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, En donde la golpea el estación monito, central estaba Aluminio el Mono, Aluminio del Mono, claro. ¿Tú te acuerdas de esta miniatura, ¿no? Que golpea la donde ventana, golpea el donde monito. golpea el monito, que es un ícono, ¿no? Que todo el ¿Ah? mundo lo Y conoce. no era el único. O ¿Había más? sea, yo siempre fui ñoñoíno, y el Pedro Valdivia con Irarrázaval, por Irarrázaval, había una zapatería que tenía dos monitos, no golpeaban la Vidrio. vitrina, pero que estaban remendando zapatos. No te creo, claro. Eran preciosos. El local se cerró y por supuesto quizás qué diablo habrá sido los monitos, pero los monitos eran lo más valioso de la tienda. Bueno, si usted nos está escuchando y tiene también algunos otros recuerdos de algunos letreros icónicos, avísenos, cuéntenos a través de los comentarios, ¿no? Vaya interactuando con nosotros, estaremos muy dispuestos a, bueno, si encontramos las imágenes, ¿no? Y hablar de ellos, ¿no? Siempre Es que bueno, además, sí. dentro del contexto de lo que es la memoria, tú dices, hoy día todos estos letreros han sido reemplazados por las pantallas LED Así en es, todas claro, partes, sí, sí. que tienen algunos problemas para los vecinos, la luminosidad, el Claro, que vive ahí, ¿ya? Y lo otro es que también desplazan estos iconos que son, porque están ubicados en lugares muy estratégicos y todo. Ahora, claramente, como ha evolucionado el mundo, hoy día, por ejemplo, desde el punto de vista de las noticias están más rápido en el medio digital que en la prensa escrita. Entonces, tenemos que avanzar en los mecanismos por los cuales rescatamos esto, que si no lo vamos a perder inexorablemente. En efecto, y nos deja también la obligación de recordar, Oscar, este tipo de cuestiones. Yo creo que no solamente por la responsabilidad que ocupamos en el ámbito docente y nuestros intereses en la investigación, yo creo que mientras más personas hablen de esto, ayudamos a reflejar mejor nuestra identidad. ¿Eh? Esa cosa que se ha ido perdiendo, a veces bajo las luces de los LED, te iba a decir las luces del neón, pero aquí la estamos defendiendo, ¿no? Bajo las luces de los LED. Sí. Bueno, Sí, buen tema, Oscar, muchas gracias. buen tema, sí. Muchas gracias. Y te pongo un tema final y ahí lo liquido. Dale. Por ejemplo, las generaciones actuales no usan reloj Ah. y nosotros todavía sí. Eh,
Y claro, no usan porque no necesitan, usan el teléfono. Excepcionalmente lo usan para trotar, porque hoy día el reloj mide las pulsaciones. Eso es un poco por la engañosa idea de que el reloj solo sirve para dar la hora, con lo cual partimos por una falacia, no es eso. El reloj, tal vez una de las pocas cosas que hace, usarlo uno para ver la hora, pero el reloj tiene que ver con otras cosas. Pero ya nos estamos metiendo probablemente en el tema de un nuevo patrimonio, ¿no? Vamos cerrando la lección de hoy, el trabajo de hoy. Bueno, también murió Maradona, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero ha sido muy interesante lo que he podido ver en las noticias desde Argentina, de cómo se patrimonializa también, ¿no? La figura de este jugador, que tiene una vida tan compleja, ¿no? Y que aquí ha provocado este fenómeno, ¿no? Tan extraordinario que nos están mostrando nuestros amigos. Yo creo que las exequias de Maradona fueron demasiado breves, porque para lo que significaba para el argentino, debería haber tenido, yo no soy hincha de Maradona, me gusta cómo juega al fútbol, pero encuentro que el resto no, como deportista completo no me convence mucho. Sin embargo, por lo que significa para los argentinos, tú dices, este podría ser el nuevo Gardel de Argentina en otra área. Sí. Entonces, fueron como medias pobres los funerales. Sí, tú lo encontraste. Yo ahí, bueno, tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que lo que hemos visto ha sido too much. Demasiado, ¿no? No. Yo en la prensa sí, pero me refiero desde el punto de vista de la última despedida que se le da a estos personajes. Normalmente, o sea, estamos en tiempo de pandemia, pero podría haberse hecho algo un poquito más ordenado. Sí, bueno, tal vez el haber elegido la Casa Rosada tenía otras vinculaciones también con intereses más bien de carácter político, podría haber elegido un lugar en una explanada bastante más asequible para el público y no haber visto estas escenas de... O el Estadio Boca, qué sé yo. El estadio, claro, no sé, pues ponlo tú en un parque monumental en que la gente... Si ya vayas a saltarte las reglas de la pandemia que ha tenido Argentina, pero por los suelos, ¿no? Con una de las restricciones al movimiento más brutales que ha tenido un país. Los argentinos han tenido que soportar cuarentenas que no te las ha tenido nadie, Oscar, ¿no? Y la economía está destrozada, más del 50% de la población viviendo bajo el límite de la pobreza, ¿no? Y que tú te des las licencias para que durante 3 días más de 1 millón de personas se junten. O sea, yo te encargo lo que va a hacer en 15 días más obvio. Sí, el aforo de los hospitales. O sea, es verdad. Estamos frente a una situación bien cambiante. Bueno, pero no es el fútbol un tema que vamos a tratar hoy día. Oye, realiza esa invitación a nuestros amigos a hacernos el... por favor, amigos, sigan esta página, porque eso nos va a dar estabilidad. No económica, estabilidad digital. Estabilidad digital, sí. Necesitamos asegurar un número mínimo de suscriptores, queridos amigos, para poder tener fijo, ¿no? el membrete de patrimonio en YouTube. Y para eso lo requerimos a ustedes. Pónganos like, suscríbanse a la página semana a semana, los días viernes, ahora, no, ahora 11, usted va a poder encontrar un análisis muy completo de la actualidad en cuanto a cultura, museos, ¿no? Ya. Muy bien, pues don Oscar, sus anfitriones, Juan y Oscar Acuña, los esperan la próxima semana. Síganos en YouTube y adelante, nos vemos en un 7 días. Nos vemos, que estén muy bien. Muy bien, hasta luego. Chau.